Con ustedes, Tribuna Nacional. Orientación equilibrada y responsable del quehacer cotidiano. Voces a... Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del licenciado José Figueroa, quien es comunicador y experto en relaciones públicas. Con el licenciado Figueroa vamos a hablar temas importantes de la comunicación y también de política. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. José, tú eres un experto, licenciado Figueroa, usted es un experto en relaciones públicas y también es un buen comunicador y también tuviste una actividad dilatada en la política. Yo quisiera que usted me analizara cómo tú ves actualmente la comunicación en la República Dominicana. Bueno, la comunicación, como todas las actividades que se están llevando a cabo, no solamente en el país y en el mundo, ya tiene una estructura muy corporativa. Por ejemplo, en el periodo que nosotros iniciamos y tú estabas, por ejemplo, el comunicador particular que no era miembro de un medio de comunicación como empleado o como socio, tenía la oportunidad de, por ejemplo, de desarrollar sus inquietudes, como le dicen ahora, su proyección, su iniciativa. Antes había un poco más de facilidades, porque sobre todo en tratándose del Estado, que es el principal consumidor de todo, había unas políticas que le daban mucho apoyo al emprendedurismo de comunicación que tú realizabas. Por ejemplo, tú sabes bien que nosotros teníamos programas de radio, hacíamos televisión, teníamos revistas, y todo eso tenía un apoyo y un soporte y se realizaban inquietudes
Hoy en día ya es más difícil. Ya todo, había muchas revistas. Sí, muchas revistas y muchos programas buenos. También. Pero hoy en día ya es más difícil porque ya ahora mismo todo es corporativo. El que no está dentro de los núcleos, círculos corporativos, tanto públicos como privados, pasa mucho trabajo. Y ahí por eso es que incluso muchos comunicadores, y como en el caso mío, han ido cayendo y descendiendo en cuanto a sus inquietudes, porque realmente si tú no tienes tampoco capital de apoyo y apoyo publicitario, tanto público como privado, es muy difícil. Es muy difícil. Que suscita. Sí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, uno dice, se cansa, dice, no, ya esto no se puede seguir porque tú sufres más que lo que tú obtienes. Entonces, en ese aspecto se ha cerrado mucho. Esos medios ahora que son corporativos, ¿tú crees que eso encaja dentro de la globalización? Sí, el mundo es corporativo totalmente, es una era corporativa. Fíjate que lo que está dominando el mundo ahora son las corporaciones multinacionales con sus apoyos nacionales. Que no tienen contradicciones ideológicas. Porque obedecen a una posición de ellos a nivel de sistema. Es un problema geopolítico totalmente. Sí, entonces, el que no esa política neoliberal es que ha llevado eso. Esa es la estrategia. El neoliberalismo, esa es su estructura, por ejemplo, o el de organizacional, corporativa totalmente. Fíjate que incluso es tan fuerte que las corporaciones se están haciendo alianzas estratégicas entre ellos mismos. Los chiquitos que no se unen, pero los grandes sí, las corporaciones fortalecen más su estructura corporativa haciendo alianzas. Pero eso tiene un plan. Es un plan del sistema. Y ellos mismos también. Porque a los pequeños después lo absorben. Sí, porque y lo compran. Es un monopolio. Eso mismo. Monopolizar todo. Es una estrategia de monopolio. Monopolizarlo todo. Y muchas cosas que son soluciones no hay porque chocan con esos intereses. En esa corporación ahora, en esas empresas corporativas, incluyendo los medios de comunicación y la publicidad, sí. ¿Tú crees que eso es una estrategia? Sí, no, porque los medios de comunicación, como le dicen, el cuarto poder, forma parte de esa estructura. Incluso es una cosa tan fuerte que acuérdate que Narcisazo, en uno de sus pueblos se queja en verso, que lo presionaron, dijo que en una décima que él estaba confundido porque no se sabía si él estaba trabajando en el cuarto poder o el poder de los cuartos. O sea que eso forma parte porque que la estructura... Eso es lo que vio en el periódico El Sol. Sí, esa es parte de la estructura, la comunicación, el cuarto poder, que yo no sé por qué dicen cuarto poder. Porque el poder es la comunicación. Aquí, si tú te pones a ver la estructura social de Estado, el verdadero cuarto poder para mí son los gobiernos municipales. Eso debería ser así. Pero así es que está establecido, así se ha quedado. Un cuarto poder que nunca aquí en la República Dominicana los medios han sido dirigidos por periodistas y lo que lo han dirigido han fracasado. No, y lo que lo han hecho... Y lo que tienen los dueños de los medios ahora son gente que lo que son adinerados. Los dueños sí, porque son empresas. Son empresas. Esa es que Sociedad Interamericana de Prensa es de empresas. Son empresas. Entonces los comunicadores y los periodistas que han caído, han tenido la suerte, se han ganado el favor de que puedan dirigir esos medios, obedecen precisamente a sus intereses. A los intereses, así mismo. Y por eso que están ahí. Pero la prensa de la década de los 70 y la prensa después de los 90, ¿por qué ha variado tanto? Por eso mismo, la época. Fíjate, esta era corporativa. Ella se enrola dentro de ese... Porque esa prensa de los 70, de la década de los 70, era una prensa politizada. Progresista. Sí, pero ya hoy mismo no. Hoy es una manera que obedece a intereses. Porque que obedece a intereses. El aspecto social, no cuenta, se denuncia muchas cosas, pero de ahí no pasa. Y todo depende del interés que tenga el medio también. De denuncia lo que se quiere. Había en la década de los 70 un periodismo mucho más combativo y también
un periodismo más responsable, independiente. era más responsable. Y más responsable. Sí, era más ético. Y más ético Más también. ético, no era más ético, no era tan identificado con los intereses de los grupos económicos. Porque es que ya también esos medios se identifican también con los grupos. Pero que antes había un poco más de respeto a la labor del medio de comunicación. Por ejemplo, mira, una de las cosas que más daño le ha hecho en el aspecto comunicacional al país es que la normativa, por ejemplo, que tiene que primar de la función social de los medios de comunicación se ha vulgarizado. Aquí se están permitiendo y se permitieron y se han consolidado como poder unos programas y unas cosas que le han hecho un daño grandísimo a la sociedad. Con una serie de las vulgaridades que tú estás viendo hoy, tú no la veías ayer. Incluso había restricciones porque hay una ley de radiofonía que regula todas esas cosas. Acuérdate que se hizo famosa aquí Doña Zaida por eso. Yeah. Y tú veías que tú oyes en la radio y en la televisión, las cosas que tú ves, tú te quedas asombrado. Dije, No solamente en el vocabulario, también en la vestimenta. No, en todo, no. Es la una involución total. Los medios de comunicación están para orientar. Porque ellos lo que dicen, para ellos lo que les interesa es la audiencia. Ellos no tienen que verlo a la y la gente le gusta mucho el modo. La ética no cuenta para los dueños nada. Los dueños, fíjate que yo con solo decir que lo que dice él es responsabilidad de él, sí, pero tú eres dueño, tú no puedes permitir que por medio tuyo se diga lo que dé la gana. Que le hagan daño a la sociedad, como se están haciendo. Por ejemplo, esa vulgaridad que hoy vive la sociedad es producto de eso, de que no ha habido un control, una normativa regular, que existe. Pero existe, solamente que hay que aplicarla. El problema que tenemos con el área de comunicación es lo mismo que está pasando en el país entero, que nosotros tenemos leyes, pero no hay autoridad y por eso el desorden. Ya en este país no se necesitan más leyes, sino que aplicar las que están. Nosotros tenemos leyes para hacer una Suiza del Caribe. El problema de nosotros es de autoridad. De aplicación. La crisis de autoridad. El desorden es porque la autoridad no cumple su función en función de la ley. Ya, así mismo es. Porque cuando hay ley y orden, es porque hay autoridad. Ay, sí, así mismo es. Ya. Licenciado Figueroa y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el licenciado José Figueroa, quien es comunicador y experto en relaciones públicas. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti.
El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Figueroa, yo he acuñado una frase tuya, que en política no hay amigos ni enemigos, sino que lo que hay es aliado y adversario. ¿Por qué tú planteas esa tesis? No, es que eso no es mío, eso es un principio político clásico. Bueno, porque la política es un asunto que la determina la coyuntura. Por ejemplo, la identidad tuya hoy, entre tú y yo, sobre una coyuntura actual, nos une, porque tenemos identidad con esa situación. Pero resulta ser que como las cosas cambian y los tiempos cambian y la gente también, la situación de mañana tenemos diferencias. Sí. Entonces, ahí tenemos la diferencia tú y yo, y ahí la unión se va. Entonces, el que hoy es mi adversario, mañana está de acuerdo conmigo, entonces se lía. Y esa es la dinámica de la política, porque es cambiante. Pero la política es una ciencia. Pues claro, la ciencia social más importante que es la política, porque es la que rige, la que dirigió la historia de la humanidad. La lucha social ha tenido precisamente como guía precisamente las ciencias políticas, los procesos políticos, el liderazgo político, cada uno en su tiempo. Entonces, por eso es que tú te encuentras el caso, por ejemplo, fíjate, el caso, por ejemplo, de Camaño, un líder de la Revolución de Abril. ¿Y quién era antes de Abril? Un hombre que era obedecía precisamente al cuerpo represivo. Sin embargo, no dio carrera y después fue el líder. Por eso es la política. En política Sí, no es cómo se comienza, sino cómo se termina. Eso es, y además hay una cosa, el destino es impredecible. También. José, hay una cosa. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana con la izquierda que no ha llegado al poder? ¿Por qué ha llegado en Bolivia, ha llegado a Ecuador, ha llegado a Nicaragua, ha llegado a Venezuela y a otros países? Y aquí nosotros no hemos podido llegar. ¿Qué ha pasado, José? Mira, el problema del Con país, una historia tan linda como nosotros tenemos y Sí. con buenos dirigentes políticos. aparentemente era así, pero fíjate una cosa, nosotros tenemos un problema cultural que nos ha afectado mucho como país. Esos países que tú ves que han logrado establecer ahora mismo esta nueva corriente que ellos le llaman las revoluciones constitucionales, son países que tienen un historial de lucha política con mucha visión y sobre todo institucionalista. Nosotros en la intriga y la confrontación irracional nos ha hecho mucho daño, porque nosotros todo aquí lo vemos en función personal. Aquí la política se practica así. Entonces no es un problema incluso que no es de izquierda, es un problema de sistema de partido. Por ejemplo, aquí el sistema de partido, tanto democrático como izquierda, ha colapsado. Ahí hay unos politólogos que viven diciendo que esa fortaleza es mentira. Un país que en un régimen democrático tenga una democracia tan vulgarizada como la que tenemos, una crisis de la democracia como la que tiene el país, tú no puedes decir que los partidos han fortalecido si ellos han sido los gestores de eso. El problema que hay ahora mismo con la misma corrupción y la delincuencia, fíjate que no ha habido forma de que eso se enfrente debidamente. ¿Pero por qué? Porque dentro de los mismos partidos es una práctica, pero no se sanciona. ¿Cuándo tú has visto un partido que han sancionado un tipo que está acusado de cometer crimen y delito y hasta preso? Nunca lo han expulsado, ni lo han sancionado. Entonces, con ese criterio que van al poder, entonces no es un problema de la izquierda o lo democrático, no, es un problema de la cultura política nuestra. Nosotros no entendemos que los países tienen sus procesos coyunturales y que lo que debe identificar
a las organizaciones sociales políticas partidarias, es el proceso, el objetivo, ¿no? Aquí todo es de intriga personal. La izquierda aquí empezó, acuérdate con los famosos social pistola, que fueron social cristianos con el 14 de junio. ¿Cómo se debatía la diferencia? A tiro y en confrontación. Y eso mismo pasó entre el Pacoredo y el MPD. Uno con todo, entre los mismos catorcistas también. Y la gente de línea roja. O sea, es así que, pero en el mismo partido democrático. Y todos han desaparecido. Fíjate que todos esos partidos, todos esos grupos que tuve de disidentes como los de diputados, es de esos partidos que salen, porque si ellos tienen una posición y no están de acuerdo con ella, ellos no son capaces de librar una lucha interna ahí, sino que se van. Y forman otro partido. Aquí es el país que más partidos de izquierda hay. Sí, no, y de derecha. Fíjate cuántos partiditos hay ahí. Es que ese es como los combos. Yo pego un disco y voy a formar una orquesta. Así, aquí no hay más equipo de béisbol porque tiene una regulación. Sí. Sino cada líder de esos deportivos tuviera un equipo. Porque así es que eso no hemos venido manejando. José, en política es como tú dices, que no hay enemigos ni amigos. Esa alianza del PLD y el PRD son dos partidos liberales, ¿no? Eso fue lo que debió haberse dado aquí en la década de los 90, entre el PLD y el PRD, no entre el PLD y el Partido Reformista, que era un partido conservador con un partido, entre comillas, liberal. Yo sí tengo una tesis de que el PLD es un partido pero que fíjate, conservador. Fíjate una cosa, es un partido del sistema, todos son del sistema, pero fíjate una cosa, esas alianzas no son nuevas. Acuérdate que una vez hubo una famosa alianza rosada entre el PRD y los reformistas, porque hay un proceso coyuntural que... Pero eso fue a media. Pero que eso lo determina la coyuntura. Por ejemplo, aquí se viven asombrando, digo yo, pero ven acá, eso es clásico de los procesos políticos, las alianzas estratégicas entre los partidos. Aquí una vez hubo el acuerdo de Santiago. Ajá, con el PQD. El PQD y la extrema izquierda y la extrema derecha con el PRD. Con el PRD. Eso es clásico de la política. Pero también, eso fue una visión de Peña Gómez. Había un liderazgo. Bueno, pero fíjate, funcionó. Sí. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿y quién iba a decidir que el MPD de un partido radical iba a estar junto? Y el PRD con Wessing y Wessing, que fue la contraparte ultraderechista de la... Pero recuerda que Wessing entró en contradicciones con Balaguer, con lo deportó. Esa era la coyuntura, el proceso era ese. Y luego después Balaguer lo nombró secretario de las Fuerzas Armadas, en un momento inesperado. Sí, porque Balaguer hizo una maniobra ahí. Balaguer dijo, yo no fui que lo quité, yo denuncié el complot, su compañero de armas fue que hicieron, porque así se manejó él. Sí. Entonces fíjate, y después lo reivindicó. Sí, lo hizo, lo sacó de ahí, después lo trajo y lo llevó en un momento de una huelga. De una huelga. Queriendo decir, mira quién yo puse ahí. Y que los muchachos que estaban ahí, los papás dijeron, mira, ese fue el que bombardeó el puente, ese fue el que encabezó la contraguerra de abril. Era un metamensaje. Claro, sí, así fue que él se manejó. Entonces esas son las coyunturas políticas. Entonces yo no sé por qué hacen una ley, luego son los intereses, pero ellos son del sistema todo. Sí. Ellos no tienen contradicciones ni de forma ni de forma. Bueno, y además obedecen a una estrategia corporativa. Los partidos políticos ya son corporaciones políticas. Ya no son partidos, son corporaciones. Entonces ese es el mundo de hoy que está viviendo en la vida política. Entonces ellos de luego le sacan partida, pero fíjate, perdón, el fenómeno más raro que se da, que los grupos emergentes no son capaces de hacer una coalición preelectoral y formar una cuarta posición y tratar incluso de ver si lograban una segunda vuelta, que era estratégicamente lo que debía hacer. Si van unidos lo hacen. No, ellos toditos eran presidenciables y no fueron. ¿Al resultado cuál fue? Yeah. Que le dieron su palo, porque ellos saben cómo que se ha manejado el PRD de las elecciones. El PRD es un partido que avasalla a base de poder económico y político. Lo ha demostrado. Y la misma senadora lo dijo. Esa gente no tiene cuarto para ganarnos a nosotros. Sí. O sea, eso fue el Cristina Elizalde. Sí, entonces estos partiditos, en vez de formar una coalición, incluso antes de esa coalición exigir que se aprobara la ley de partido, e incluso no ir porque le había convenido más
pero fueron separados, divididos, entonces ahora forman una coalición postelectoral. Eso no es política, eso son disparatadas. En Santo Domingo Este, si hubiesen ido juntos, le ganan la sindicatura. En todas partes. Sí. Al menos no ganaban, pero por lo menos a nivel nacional habían forzado una segunda vuelta. Pero le dejaron el espacio a que, fíjate la votación como fue. En la historia política se había visto un partido que llegara en su primer proceso electoral y que con un 35% de votos. Así ¿Qué te has dicho? Había una intención. Había una intención. Pero ellos no lo supieron. No supieron. José, hemos terminado. Dale un mensaje al pueblo dominicano. Bueno, yo lo que le puedo decir al pueblo es que no pierdan las esperanzas, porque hay una situación que tiene a todo el mundo. ¿La esperanza de qué? De que algún día tendremos que un país mejor. Por lo menos los movimientos revolucionarios no se dieron, pero algún día tendremos una mejor nación, que es lo que aspiramos. ¿Y tú crees que la izquierda tiene posibilidad de llegar al poder? Por ahora yo no lo veo. No ve, no hay perspectiva. ¿Por qué? Porque no hay un liderazgo. No se ha creado, O no se ha elaborado una plataforma. O no hay un líder carismático. No lo va a ver porque no hay una plataforma que produzca. ¿Pero tú crees que hay un líder carismático? No hay. El país no está totalmente huérfano de eso. Seguiremos entonces con los dos partidos tradicionales, el PLD y el PRM. Ahora son tres. ¿Cuál es el otro? Pues está el PLD, está el PRD que sigue siendo y el reformista. Ok, ya. El PRD. El PRD y reformista Y el PLD. Y el PRM. También con cuatro. Son ahora. 4 partidos. Ya. Bueno, amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado José Figueroa, quien es comunicador y experto en relaciones públicas. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.